Y bueno chicos, es tiempo de ver un video más del tema de terror para este Halloween y vamos a retomar algo muy interesante, las teorías y reinterpretaciones de hechos vistos en series y películas, además de algunas animaciones. Ya saben cómo nos encanta a los fans buscarle lo increíble a lo más superficial, así que sin más preámbulos, comencemos. Aterrizó en las afueras de la ciudad. Me encuentro en el lugar donde un pequeño grupo se ha reunido alrededor de la zona donde el platillo espacial aterrizó. CatDog fue una caricatura de Nickelodeon de los años 90, creada por Peter Hammond, y esta de hecho era una de las más particulares, ya que conocíamos a CatDog, una especie de siamés de perro y gato, cuyo origen no estaba para nada claro, ya que nunca se explicó de dónde venía. Sí, en uno de los primeros episodios se nos daba a entender que había una familia de CatDog, sin embargo con el paso de los episodios se dejó de lado esa idea. Incluso después se creó una película en la cual sus padres eran una especie de yeti y una rana, sin embargo dejaban en claro que eran adoptados. Hay algunas teorías que dicen que quizás fueron creados por el conejo rancio, ya que había un gato que, se practicaba cirugías bastante extrañas para reemplazar sus partes bajas del cuerpo. Sin embargo, nunca se explicó claramente esto, lo cual ha creado muchas teorías. La más evidente es que CatDog es un tipo de experimento, uno creado justamente por el verde conejo rancio. Recordemos que en esta serie no se hacía demasiado uso de la tecnología, ni había ningún personaje que pudiera crearlo por medios artificiales, excepto el propio conejo, uno que extrañamente siempre parecía estar involucrado en la vida de CatDog, y de hecho Rancio parecía mover los hilos detrás de la vida de la mayoría de personajes, aunque repito, parecía estar excepcionalmente interesado o involucrado con Gato Perro. Esto ha creado la teoría de que Rancio creó a CatDog quizás en un intento de perfeccionar la cirugía estética que vimos en la serie. Sin embargo, cuando se dio cuenta que lo único que había cometido era un sacrilegio a la naturaleza, abandonó a CatDog a su suerte, siendo encontrado por el yeti y por la rana. Sin embargo, este experimento tuvo sus frutos y pudo desarrollar la tecnología de cambio de traseros que vimos más adelante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Honestamente, y por fumada que suene, suena consistente, ¿no? Y le doy el quinto puesto de la lista. Aterrizó en las afueras de la ciudad. Me encuentro en el lugar donde un pequeño grupo se ha reunido alrededor de la zona donde el platillo espacial aterrizó. Ok, estoy bastante seguro que muchos no la recuerdan. De hecho, si tú la viste de niño por las tardes, estoy seguro de que ya estás pensando en ahorrar para tu retiro, o quizás en pagar la escuela de tus hijos y no necesariamente la primaria. Las aventuras de Pete y Pete empezó como una serie de cortos experimentales, unos que por cierto no recuerdo que transmitieran en Latinoamérica, y tuvieron tanto éxito que al final se hizo una serie live action que tuvo 3 temporadas, llegando a tener 34 episodios. La serie era muy extraña, ya que veíamos a 2 hermanos pelirrojos de personalidades muy diferentes, pero ambos se llamaban Pete. Quién sabe qué diablos estaban pensando los padres. Y el caso del asunto es que estas aventuras eran, por decirlo menos, surrealistas. Veíamos a un tipo flaco que se creía un superhéroe y que extrañamente sí lograba algunas hazañas de fuerza y demás que no deberían estar
para nada dentro de sus límites. Veíamos otras cosas extrañas como episodios que hacían referencia a los alienígenas y que estos existían en un mundo que se veía tan terrenal. Un tipo creepy que nunca se quitaba el disfraz de hombre de nieve y bueno, era algo bastante propio de su momento, eso hay que dejarlo bastante en claro. La teoría, bueno, es muy parecida a otras que ya conoces. Todo era una alucinación de un personaje. Sin embargo, aquí hay algo que le puede dar un poco más de solidez. Y es que la mamá de la familia tenía una placa de metal en la cabeza por un accidente que tuvo cuando era niña. Esto da pie a una teoría que dice que la mujer tenía fuertes trastornos psiquiátricos debido al accidente. Era una persona esquizofrénica que logró hacer una vida hasta cierto punto, pero empezó a perder la poca cordura que le quedaba a cierta edad, empezando a hacer cosas fuera de lugar, como ponerle el mismo nombre a sus dos hijos, y a partir de ahí todo lo que vamos viendo son interpretaciones del cerebro enfermo de la madre de la familia. Hay que decir que es interesante, ya que aunque este mundo era terrenal, sus situaciones se salían muy fácil de contexto, llegando a una especie de, me atrevería a decir, realismo mágico. Y bueno, que todo sea la imaginación de la mujer que tiene evidente daño cerebral es una teoría interesante y le doy el cuarto puesto de la lista. Son las afueras de la ciudad. Me encuentro en el lugar donde un pequeño grupo se ha reunido alrededor de la zona donde el platillo espacial aterrizó. Kenan y Kel, este fue otro gran programa, una excelente comedia de Nickelodeon. A título personal puedo decir que fue mi comedia live action favorita. Me gustaba incluso un poco más que El Príncipe del Rap, pero bueno. Kenan y Kel mostraba la vida de dos amigos negros, quienes, bueno, al estilo típico de las comedias del gordo y el flaco, un poco de humor físico y un poco de humor sin sentido, mataban a su público de la risa con las 10.000 situaciones fruto de la estupidez de Kel y de la soberbia de Kenan. El caso del asunto aquí es evidente. Aquí conocíamos a la familia de Kenan, los Rockmore, una típica familia de clase media estadounidense. Sin embargo, la familia de Kel nunca era vista. A lo largo de todos los episodios, a duras penas se mencionó a los papás de Kel en un par de ocasiones. De hecho, Kel pasaba mucho más tiempo en la casa de su mejor amigo que en la suya propia. Incluso en uno de los episodios finales, cuando el dúo sale de la escuela, vemos que los papás de Kel no asisten al evento bajo el pretexto de que tuvieron que trabajar, ya que uno de los padres es físico nuclear y el otro neurocirujano. Pero lo curioso es que ni el propio Kenan sabía esto. Incluso para el estándar de sinsentido de esta serie, que Kenan, quien es amigo de Kel desde la infancia de acuerdo a los flashbacks, no parezca conocer a los padres de su amigo es algo fuera de lugar. La teoría aquí es evidente. Kel no es que sea un chico con padres ausentes, es un adolescente maltratado, algún joven hijo de una pareja de alcohólicos irresponsables que lo maltratan, quizás no de manera física, pero sí ignorándolo, al punto que el chico ha preferido prácticamente irse a vivir con su mejor amigo para no sufrir de violencia en su propia casa. Esto de hecho podría darle mucho contexto a cosas como el que, repito, que él no viva prácticamente en su casa, que siempre tenga que comer en la casa de su amigo, porque en la suya simplemente a sus padres no les importa, y de hecho su comportamiento tan raro que se fue flanderizando a lo largo de las temporadas podría ser simplemente los traumas de un chico maltratado. Cosmi. Apuesto que esa no se la sabían. De hecho la acabo de inventar, pero bueno, tercer puesto de la lista. Son las afueras de la ciudad. Me encuentro en el lugar donde un pequeño
pequeño grupo se ha reunido alrededor de la zona donde el platillo espacial aterrizó. ¡Ay! La Sociedad de la Medianoche, los grandes protagonistas de Le temes a la oscuridad. Digo, si tú viste esta serie, aparte de que seguramente ya te están tronando algunos huesos, tendrás excelentes recuerdos de cuando el terror family friend sí era bastante bueno y se tomaba riesgos, no como creepypastas de Jeff the Killer, pero ya le va a tocar a esa porquería. El caso del asunto, para los que tengan menos años que el milenio y no sepan de lo que les estoy hablando, Le temes a la oscuridad trataba acerca de un grupo de adolescentes que se reunían en un claro en el bosque a contar historias de terror. Se mostraba una pequeña historia de los miembros aprendiendo o interactuando entre ellos antes de narrar sus cuentos personales, habiendo cosas interesantes como que cada personaje tenía su estilo y había creado en su imaginación algunos personajes clichés como pueden ser el demente profesor Flink y el señor Sardo. El caso del asunto es que esta teoría interesante, por cierto, nos dice que los chicos, los miembros de la Sociedad de la Medianoche, son fantasmas, espíritus de chicos que murieron por uno u otro motivo y no han podido alcanzar el paraíso por el simple hecho de morir juntos. Es por eso que se reúnen en la noche tratando de buscar un camino hacia el más allá. Esto puede sonar extremo, pero no estaría tan fuera de lugar, ya que salvo una o dos excepciones, nunca vimos a los jóvenes fuera del claro del bosque, e incluso jamás hay demasiadas referencias acerca de su vida diaria, o al menos no que podamos comprobar. Y esto se vuelve más interesante, ya que conforme la serie va avanzando, vemos a una sociedad de la medianoche anterior, la cual estaba maldita por un ente sobrenatural, y de hecho en una de las historias que se nos narra, vemos a un grupo de niños muertos que están tratando que un par de hermanos que se acaban de mudar a la ciudad jueguen al escondite con ellos en el cementerio para tratar de reclutarlos en su pequeña pandilla. ¿Qué tal si eso de hecho era una referencia a qué es lo que está sucediendo realmente en la Sociedad de la Medianoche? Una teoría bastante divertida y que le da un vuelco a los que vieron la serie. Si no, piensen en la trama de la película de la última temporada y en el episodio que les mencioné, y en el hecho de que el señor Sardo y el demente profesor Flink parecen convivir en un mismo mundo. Segundo puesto de la lista. Aterrizó en las afueras de la ciudad. Me encuentro en el lugar donde un pequeño grupo se ha reunido alrededor de la zona donde el platillo espacial aterrizó. Y ahora vayamos a un clásico de clásicos, Hey Arnold. Esta fue una serie creada por Craig Berlanti en los años 90. Fue uno de los Nicktoons más largos, ya que de hecho estuvo casi 10 años en emisión y tuvo 100 episodios. Todavía entra en el top 5 de las series más largas de Nickelodeon. Y bueno, si eres un niño de unos 30 años, sí o sí tuviste que haber visto las aventuras de Arnold, Helga y demás. Hay muchas teorías que hablan acerca de todo lo que sucedía en el barrio de Arnold, como que Helga es la verdadera protagonista, quién era el chico del pórtico y por qué estaba abandonado y demás. Pero vamos a centrarnos en dos personajes que interesantemente no llaman tanto la atención: los abuelos de Arnold. ¿Qué tenían de particular estos señores? Bueno, que eran ancianos que parecían tener superpoderes. El abuelo de Arnold caía en el típico estereotipo, un anciano que contaba historias de la Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente estaba exagerando demasiado las cosas para quedar bien, pero bueno, más allá de su senilidad era obvio que ese señor tuvo una vida aventurera. Sin embargo, lo llamativo es que
Él parecía más un superhéroe envejecido. Para su edad el hombre era terriblemente fuerte y resistente. Estaba en mucho mejor condición que cualquier persona de una cuarta parte de su edad. Pero la que más llamaba la atención era su esposa, la abuela. ¿Por qué? Bueno, aparte de que, repito, parecía una especie de superheroína envejecida, que tenía súper agilidad y era perfectamente de hacer cosas jaladísimas como trabajo de espía, estaba loca. Sí, el abuelo tenía esas capacidades fuera de lugar, sin embargo, como tal era un hombre completamente lúcido, consciente de su entorno y demás. La abuela estaba loca. Los viernes 13 se vestía de gato y salía a las calles a juntar a todos los gatos negros que podía. A veces salía armada hasta los dientes. Una vez, más de una, llevó a Arnold a vivir las aventuras más WTF de la serie, como liberar a una tortuga de un zoológico, algo que creo que en la vida real podría haberles ganado varios años en prisión. Bueno, ¿por qué la abuela estaba loca? Algo curioso es que se ven muchos flashbacks de la vida del abuelo Phil cuando era joven, y estos, repito, a pesar de que evidentemente están exagerados, muestran a la abuela como una mujer relativamente normal, al menos hasta donde llegamos a ver, y las poquísimas veces que ella hace referencia a algo, bueno, es evidente que son sus delirios. Pero ¿cómo pasó esto? Bueno, si recuerdan cuando se contó la historia de los padres de Arnold y cómo desaparecieron, y observan cuidadosamente al personaje de la abuela, van a notar algo interesante. Ella actúa normalmente. No es chiste. Busca el episodio y lo verás. Ella no parecía estar loca poco antes de que su hijo y su nuera desaparecieran. Aquí la historia es bastante evidente. Ella no era una mujer que estuviera loca solo por chiste. Era una mujer psicológicamente destrozada. Una mujer que sabía que su hijo se dedicaba a una actividad muy peligrosa y que un día partió a una aventura que se sentía a suicidio y este desapareció sin dejar rastro. No volvió y la dejó a ella bastante envejecida, siendo una mujer de unos 80 años, con la responsabilidad de criar a un pequeño, uno que quizás no volvería a ver a sus padres. Y eso le llevó a la locura, y todo el comportamiento errático que vemos de ella es simplemente su mente, que aún no ha podido lidiar con el trauma de la partida de los padres de Arnold. Claro, la película de la jungla puede echar esto un poco por tierra, sin embargo, realmente no vimos cómo es la abuela a profundidad después del regreso de los padres de Arnold, así que piénsalo. ¿Por qué ella se volvió loca? ¿En qué punto pasó si aparentemente no tenía ese carácter de joven? ¿Y por qué el abuelo Phil lo soporta con tanta indiferencia? Primer puesto de la lista. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan acerca de estas teorías y cuáles otras recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine. Nos vemos en la próxima.